Él es exactamente como una marioneta que encaja en nuestra época porque era una personalidad de la televisión en Estados Unidos, era conocido por sus comentarios desenfadados y por su manera drástica de tratar, sobre todo, a los perdedores, y justamente se aprovechó de eso. Pero vivimos en este mundo donde nos engañan con algo y, por supuesto, estos farsantes son especialmente solicitados, ya ni siquiera intentan ocultarnos todo esto. Simplemente se habla abiertamente de que todos debemos ser controlados y para eso, por supuesto, tiene que haber una razón. Y la razón en este momento, por supuesto, es que la gente está increíblemente insegura por todas las guerras en el mundo, por toda la destrucción que está ocurriendo en el mundo. Y todos, por supuesto, también tienen miedo de que la guerra llegue a nosotros. Y todos, por supuesto, también tienen miedo porque la economía ahora está colapsando. No cada vez que en algún lado usan un superlativo, hay que encender el celular de inmediato para ver qué está pasando ahí, sino simplemente relajarse un poco y decir, ¿sabes qué? Ayer vivimos una locura, anteayer también, y mañana también viviremos locuras. Volver a encontrar lo que realmente quieres en tu vida. Amigos, miren esto. El 86% está viendo sin haberse suscrito al canal. Si esta conversación te hizo, aunque sea un 1% mejor, por favor suscríbete. Es el trato más justo en Internet. Tú obtienes claridad. A nosotros nos ayuda muchísimo a seguir trayendo a los mejores, más críticos y de alto nivel invitados. Y ahora, que disfrutes la conversación. Señor Wolf, me alegra muchísimo tener esta conversación. Qué bueno que esté aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. Señor Wolf, acabo de salir de 14 días de desconexión total. Estaba un poco agotado, tuve que desconectarme, estuve solo en la naturaleza, rodeado únicamente de mi familia. Durante ese tiempo, la verdad, no me importaba mucho si el estrecho de Hormuz se salía de control o si el precio de la gasolina subía a 10 euros. ¿Es esta desconexión consciente, señor Wolf, quizás la última forma radical de resistencia? Sí, creo que al menos es una forma bastante efectiva de resistencia porque yo también lo practico de vez en cuando, me refugio en mi familia y sobre todo en la naturaleza o hago deporte. Y en mi caso los intervalos probablemente son un poco más cortos, o sea, todavía no he logrado 14 días, pero sí he logrado 3 o 4 días una y otra vez. Y también los necesito porque si no, en estos tiempos uno se vuelve totalmente loco porque realmente estamos ante cambios que el mundo nunca antes había visto. Así que el desafío para cada uno de nosotros es mucho mayor que nunca antes en el pasado. Estamos viendo un mapa mundial, como usted acaba de mencionar, que casi solo está compuesto de focos de conflicto. Bueno, antes de sumergirnos en el apocalipsis, ¿qué le da a usted personalmente fuerza y esperanza en estos tiempos tan explosivos de que como humanidad aún podremos mantener el control? Bueno, yo pienso primero que nada, tenemos que seguir viviendo en este mundo. Claro, podríamos simplemente despedirnos de este mundo, pero yo no tengo esa intención. Quiero vivir en este mundo y también quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un mundo medianamente razonable. Veo que en este momento hay conflictos increíbles, que hay muerte y destrucción por todas partes. Pero la historia nos enseña que siempre sigue adelante y que las grandes crisis también siempre traen grandes ideas. Así que las grandes crisis del pasado también siempre han traído consigo buenas etapas después. Si vemos, por ejemplo, aquí en Alemania, cómo se veía después de la Segunda Guerra Mundial, durante varias décadas se veía bastante bien. El problema es que el trasfondo fue precisamente la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Así que todavía no tenemos el sistema ideal, pero tal vez descubramos qué es lo que nos agota a todos en la próxima crisis. Así que las crisis siempre son también una oportunidad para un futuro mejor. Quiero ser completamente honesto con usted, señor Wolf. Al principio vi en Donald Trump a una figura de esperanza y su retórica me pareció refrescante y distinta. El actual giro de 180 grados me parece simplemente lamentable. Trump ha quedado finalmente desenmascarado como lo que muchos temían, en particular por lo que usted dijo al principio, que simplemente es un actor manipulado y completamente comprometido del complejo digital financiero. Exactamente, es una marioneta que encaja en nuestra época porque era una personalidad de la televisión en Estados Unidos. Era conocido por sus comentarios desenfadados y por su manera drástica de tratar, sobre todo, a los perdedores. Y simplemente se aprovechó de eso, pero vivimos en un mundo donde nos engañan con cualquier cosa, y por eso estos farsantes son especialmente solicitados, y él es simplemente el mayor de todos los farsantes. Pero en realidad, él está controlado por el complejo digital financiero, aunque hay que decir que él mismo ni siquiera entiende muchas de las conexiones de las que habla. Así que este hombre simplemente es manipulado y por supuesto sospecho que el escándalo de Epstein tiene una gran influencia en eso. Lo tienen completamente bajo control, pueden moverlo en una dirección u otra. Y también vemos cómo, por ejemplo, deja que el señor Netanyahu lo manipule o lo controle una y otra vez.
Así que, en el trasfondo, están sobre todo los multimillonarios sionistas en Estados Unidos, pero también la industria de tecnología de la información de Estados Unidos, la industria armamentista y la industria financiera, que lo mueven de un lado a otro en la dirección que ellos quieren. Sus amigos más cercanos en Estados Unidos, es decir, personas realmente muy influyentes como Alex Jones, Candace Owens o Tucker Carlson, que fácilmente tienen 30 o 40 millones de seguidores, se están alejando de él. ¿Es este el final de este movimiento MAGA o del compromiso de poner a Estados Unidos en primer lugar? Ellos jugaron el juego desde el principio. Primero lo apoyaron y ahora, cuando resulta que no es el gran salvador, sino que la economía y el sistema financiero se están yendo al traste, que hay guerras por todas partes, aunque antes prometió paz, por supuesto que tienen que alejarse de él. Pero esas personas son tan corruptas como Donald Trump mismo. ¿De verdad cree que esos actores también están corrompidos? Yo considero a Tucker Carlson como un periodista muy íntegro, que muchas veces toca justamente esas heridas que otros periodistas ignoran por completo. No, Tucker Carlson canaliza una gran parte de las protestas que por supuesto existen en Estados Unidos. Además, también se ha expresado de manera muy crítica hacia Israel. Pero eso no es más que una crítica inherente al sistema. O sea, ese hombre nunca ha cuestionado el sistema en toda su vida. Y lo importante en estos tiempos es sacudir el sistema, porque el sistema es lo que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. Eso lleva a que personas como Donald Trump, o también el señor Macron, o también el señor Merz, lleguen a la cima. Y por supuesto, todos ellos son figuras completamente corrompidas y totalmente corruptas. Pero hay que ver que eso es solo la punta del iceberg. El verdadero motor detrás de esto es el sistema mismo. Y quien no critica eso siempre se queda en la superficie. La semana pasada, Melania Trump apareció públicamente y me sorprendió con declaraciones enigmáticas sobre Jeffrey Epstein. ¿Ese es el intento desesperado de una estrategia de salida para proteger un poco a la familia Trump? Creo que eso es obediencia anticipada. Así que ella está tratando de adelantarse a algo que probablemente amenaza en el trasfondo, es decir, más revelaciones sobre la familia Trump. Y sabemos que Trump está metido hasta las rodillas en el pantano de Epstein. Pero creo que de esta manera lo están presionando aún más y vemos que en este momento está completamente fuera de control. O sea, él es un absoluto egoísta, un narcisista y muchas veces intelectualmente no está a la altura de la tarea que se le ha encomendado. Pero lo que está haciendo ahora realmente se está perjudicando muchísimo. O sea, acaba de presentarse en una imagen como Jesucristo o Jesús de Nazaret, así que se ha metido con la Iglesia Católica. Creo que con eso cometió el mayor error de su carrera, porque quien se mete con la Iglesia Católica se mete con una de las fuerzas más poderosas del mundo y también pierde su base. Así que creo que Donald Trump está siendo cada vez más acorralado en este momento para preparar a un sucesor, y estoy completamente seguro de que pronto J.D. Vance o Marco Rubio tomarán el relevo. Pero no se trata de la cuestión de J.D. Vance o Marco Rubio, sino de quién gana la pelea detrás de escena, y es entre Peter Thiel y Larry Ellison. O sea, Peter Thiel, el jefe de Palantir, y Larry Ellison, el jefe de Oracle. Esos son dos de las figuras más poderosas en el mundo de la tecnología. ¿De qué se trata exactamente entre ellos dos? ¿No se llevan bien? ¿Quieren dominar el mundo? O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando detrás de todo esto? Sí, creo que lo interesante de esto es que en el año 2017, si no me equivoco, Larry Ellison intentó comprar Palantir, así que Peter Thiel obviamente se negó a venderle Palantir. Y creo que debemos asumir que incluso dentro de estos círculos de ultrarricos y de los ultrarricos en Estados Unidos que en parte son patrocinados por multimillonarios sionistas, que ahí tampoco siempre hay mucha armonía, sino que también tienen intereses diferentes. Y creo que de vez en cuando también se pudo ver que Marco Rubio y J.D. Vance no estaban en la misma línea. Por ejemplo, solo recuerdo la conversación en ese entonces con el señor Zelensky, donde ambos estaban sentados en la mesa y obviamente no se llevaban muy bien, donde J.D. Vance se adelantó, pero si uno veía la cara de Marco Rubio, sabía que no estaba precisamente feliz con la situación. Entonces, creo que lo interesante ahora es que Marco Rubio apareció la semana pasada junto con Donald Trump mientras se llevaban a cabo estas negociaciones, lo cual por supuesto también fue una provocación increíble para el público. Mientras se llevan a cabo negociaciones que deciden sobre la vida de las personas, ellos dos van a algún evento de lucha libre. Pero ahí se hacen notar de todas formas, ahí intentan atraer a nuevas personas. Y en el caso de J.D. Vance es bastante obvio, él estuvo con Víctor Orbán, lo cual por supuesto también fue un golpe para él, porque eso no le ayudó en nada. Y él estuvo presente en esas negociaciones que terminaron sin resultados. Así que creo que las posibilidades de J.D. Vance son un poco peores que las de Marco Rubio en este momento. Usted lo mencionó hace un momento, esta pausa de 14 días en el Medio Oriente.
¿Es esta guerra la última huida hacia adelante para un sistema financiero que, aunque matemáticamente está acabado, solo puede sobrevivir mediante el terror máximo? Sí, realmente estamos en la fase final de este sistema y por supuesto es muy interesante lo que sucedió el 7 de abril en Estados Unidos. El 7 de abril, el jefe de la Reserva Federal, Powell, junto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, convocaron a las personas más importantes de Wall Street, o sea, los directores generales de todos los grandes bancos como Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, con la excepción de JP Morgan. Así que Jamie Dimon fue el único que no estuvo presente. Y se trataba de una advertencia muy urgente, ya que la empresa Anthropic desarrolló un software capaz de detectar todo tipo de vulnerabilidades en diferentes sistemas y hacer que esos sistemas colapsen. Así que es interesante el trasfondo entre Anthropic y el gobierno estadounidense. Anthropic trabajó para el gobierno de Estados Unidos hasta enero de este año. Luego, Anthropic se cruzó en el camino del señor Hegseth porque Anthropic se negó a desarrollar o compartir sistemas autónomos letales para drones. Y después de eso, el señor Hegseth se aseguró de que se cancelaran los contratos de Anthropic. Luego hubo incluso un proceso judicial que ahora está suspendido entre Anthropic y el gobierno estadounidense. Y me parece interesante que esta sesión se haya convocado justo después de que Anthropic anunciara este nuevo sistema. Para mí eso muestra un patrón similar al de la guerra con Irán. Se crea un culpable, se dice que Anthropic tiene ahora este software, pero en realidad uno mismo está interesado en ese software y hay suficiente gente detrás de todo esto. Así que si Anthropic tiene este software, entonces OpenAI con 100% de seguridad ya lo tiene también entre bastidores. Y Anthropic en gran parte pertenece también a Google y Amazon. Así que eso, por supuesto, ya es ampliamente sabido en todo el sistema que eso se puede usar. Y creo que el gobierno estadounidense simplemente está tratando de encontrar un culpable de que posiblemente hagan colapsar el sistema financiero de esta manera y así introducir la nueva moneda, o sea, el dinero forzoso CBDC. Para mí eso fue una señal de alarma absoluta lo que pasó el día 7. Para mí eso fue una señal de alarma absoluta lo que pasó el 7 de abril en Washington. ¿Qué nos espera en Irán en las próximas semanas? ¿Qué tan realista es un escenario en el que se utilice un arma nuclear táctica? Así que no lo descarto. Creo que de cualquier manera la guerra definitivamente no va a terminar. Lo importante es que se mantenga el bloqueo del estrecho de Hormuz para interrumpir el suministro de energía en todo el mundo. También es importante que la industria armamentista siga siendo promovida y, por supuesto, solo se seguirá promoviendo si la lucha continúa. Ya sea que haya periodos relativamente tranquilos como en los últimos días o que vuelvan a ocurrir combates muy intensos, eso probablemente depende en gran medida de lo que decida el señor Netanyahu y de lo que decidan los multimillonarios sionistas en Estados Unidos. Entonces no hay que olvidar que la política en Estados Unidos está determinada en gran medida por AIPAC. AIPAC es el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, y ellos financian prácticamente a todos los políticos en Estados Unidos. Entonces, la influencia del lobby sionista en la política estadounidense es enorme, y eso lo hemos visto ahora también en las negociaciones. Las negociaciones fracasaron oficialmente en gran parte porque Israel atacó al Líbano durante esas negociaciones. Se asumía eso previamente en el conflicto con Irán. Se podía planear de manera igual de quirúrgica que ahora en Venezuela con Maduro. No lo creo. O sea, yo creo que desde el principio estaba planeado cerrar el estrecho de Hormuz. Y ese también es un aspecto esencial de nuestra época, que uno dice una cosa y logra exactamente lo contrario. O sea, los estadounidenses empezaron la guerra y no hay nadie en el ejército estadounidense que no supiera desde el principio que los iraníes iban a responder cerrando el estrecho de Hormuz. Eso era absolutamente claro como el agua. Yo lo dije hace un año, hace 2 años. Si llegan a haber guerra, entonces se va a cerrar el estrecho de Hormuz. Y la sorpresa que de repente mostraron, oh Dios, cerraron el estrecho. Eso no fue más que teatro montado. Ese era el objetivo y el propósito de todo esto. Y mientras tanto, esto ya lleva 45 o 46 días. Pero lo que me parece muy interesante es que ahora tenemos una alianza completamente nueva en Medio Oriente. Arabia Saudita, por ejemplo, se ha aliado con la potencia nuclear Pakistán porque se dieron cuenta de que después de todo no pueden contar con la protección de los estadounidenses ni de los israelíes. Eso es, de alguna manera, la prueba definitiva de que la realidad puede sabotear cualquier plan de las élites a través de eventos impredecibles. Bueno, creo que tenemos que dejar de pensar siempre en categorías nacionales como un país contra otro. Aquí hay una fuerza en el trasfondo que es mucho más poderosa que cualquier país por sí solo, y ese es el complejo digital financiero.
En todos estos países se está trabajando actualmente en la CBDC, se están desarrollando monedas digitales y las monedas digitales son dinero forzoso, algo que nunca antes había existido en el mundo. Eso es un sistema monetario de dos clases. Por un lado, un sistema que funciona entre el Banco Central y los grandes actores, y por otro, un sistema monetario adicional. Ese es el que funciona para todos nosotros, donde recibimos dinero programable, donde todos podemos ser controlados, manipulados y acosados, y esta agenda se está llevando a cabo en todo el mundo. Y las personas que impulsan esta agenda son las que pagan a todos los políticos y los corrompen. Todos los políticos que provocan todos estos conflictos dentro de diferentes países, de modo que toda la opinión pública mundial siempre está mirando estos conflictos, pero nunca percibe la agenda que hay detrás. ¿No le parece sumamente interesante que ahora los estados árabes se estén uniendo por primera vez hasta cierto punto? Porque de alguna manera ese es también el escenario aterrador para los israelíes, para Estados Unidos, si al final los estados árabes hablan con una voz más fuerte. Sí, pero también hay que ver de quién dependen los estados árabes. Solo hay que mirar el ejemplo de Egipto. Egipto obtiene sus armas de Estados Unidos y también recibe fondos relativamente altos de Estados Unidos para sus armas, así que estos países no son independientes. Así que Estados Unidos realmente ha logrado, en los últimos 70 años después de Bretton Woods, someter financieramente a todo el mundo y militarmente también. Su mantra siempre es observar muy de cerca lo que sucede en el trasfondo, y eso es lo que realmente me ha parecido muy interesante en los últimos días. El canciller Merz apuesta por la vigilancia total a través del software de Palantir sin control judicial. Ese es el momento en que Alemania se deslizará hacia el feudalismo tecnocrático. O sea, exactamente el escenario que ellos han estado predicando de alguna manera durante décadas. Exactamente, exactamente. Quiero decir, con el señor Merz tenemos realmente al presidente del Consejo de Supervisión de BlackRock desde 2016 hasta 2020 como canciller federal, así que prácticamente se han quitado todas las máscaras. BlackRock, por supuesto, trabaja junto con Palantir y con las grandes empresas que quieren imponer todo este estado de vigilancia. Y simplemente es así que en este momento realmente todos ya ni siquiera intentan ocultarnos todo esto. Se habla abiertamente de que todos debemos ser controlados, y para eso, por supuesto, tiene que haber una razón. Y la razón en este momento, por supuesto, es que la gente está increíblemente insegura por todas las guerras en el mundo, por toda la destrucción que está ocurriendo en el mundo. Y todos, por supuesto, también tienen miedo de que la guerra llegue a nosotros. Y todos, por supuesto, también tienen miedo porque la economía ahora está colapsando. Así que vamos a tener una enorme ola de desempleados. De todos modos, los habríamos tenido por la inteligencia artificial, pero ahora se puede decir, sí, por supuesto, la culpa es de Irán. Irán se aseguró de que el estrecho de Hormuz fuera cerrado. Eso provoca que aquí muchísima gente pierda su empleo, porque las cadenas de suministro y de producción se rompen. Así que todo esto está realmente muy bien planeado entre bastidores para desviarnos, pero el hecho sigue siendo que ahora cada vez se deja más claro, todos nosotros quieren llevarnos a esta prisión digital. Para ser llevados a esta prisión digital seguramente se necesita un evento de cisne negro. ¿Cuál es el siguiente escenario que podría amenazarnos? De hecho, alguna crisis energética, algún choque energético en el que tal vez se corte la electricidad durante un periodo prolongado. La crisis energética definitivamente llegará. Las consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz serán realmente drásticas. En este momento, casi nadie aquí puede imaginarlo. Pero solo hay que mirar a Irlanda, donde casi todas las gasolineras ya están cerradas, y entonces, claro, se puede decir, vamos a racionar el uso de los autos, dejamos a la gente más o menos en casa, en confinamiento, y entonces, por supuesto, se puede recurrir a lo que se preparó el 7 de abril en Washington, de lo que acabo de hablar. Luego se puede hacer que todo colapse supuestamente con un software de Anthropic y después decirle a la gente, ¿saben qué? Ni siquiera pueden acceder a sus cuentas bancarias. Todo el sistema bancario digital del mundo ahora está roto, pero vamos a construir uno nuevo basado en la CBDC y así es como atraparían a la gente, así que ya no descarto nada. Pasemos a un tema que muchos evitan, señor Wolf. Israel y la introducción de la pena de muerte para los palestinos. ¿Por qué permite Occidente, que dice basarse en valores, este apartheid, especialmente ahora que están enviando armas y haciendo declaraciones de lealtad? Para mí, eso es la mayor atrocidad que he escuchado en toda mi vida. Cuando era niño y adolescente, siempre me horrorizaba que existiera un estado de apartheid en el mundo, es decir, Sudáfrica. Pero debo decir que lo que Israel está haciendo ahora pone a Israel al mismo nivel que ese estado de apartheid. Vincular un castigo, una pena de muerte, a una pertenencia étnica es racismo puro. Eso es lo mismo que las leyes contra los judíos que se promulgaron en Alemania en los años 30. Y debo decir que personas como Ben Gvir o el señor Smotrich para mí están al mismo nivel que Hitler, Himmler, Heydrich y sus compinches.
Eso es lo peor que se nos puede presentar, y que ninguno de nuestros políticos diga algo en contra demuestra de qué clase de personas son. Así que yo también estoy a favor de un cambio de régimen que realmente podría traer paz, y eso sería en Israel. El 80% de las personas allá apoyan estas barbaridades. ¿Cómo puede una nación entera radicalizarse tanto y hasta cierto punto marginarse a sí misma? Creo que sucede cuando uno siempre se pone en el papel de víctima. De hecho, es cierto que de vez en cuando se lanza algún cohete por Hamás, aunque ni siquiera se sabe si realmente fue Hamás. Y probablemente el israelí común ni siquiera sabe nada sobre el trasfondo, como que Hamás, por ejemplo, fue fundada y puesta en marcha con el apoyo del gobierno israelí. Fue fundada en ese entonces como contraparte de la OLP, que le causaba problemas al gobierno israelí. Y de hecho, Israel la apoyó al principio. Bueno, ese es un patrón que vemos una y otra vez, que las grandes potencias crean a sus propios enemigos para luego presentarlos como enemigos y así poder atacar de manera agresiva. Pero creo que en Israel gran parte de la población ya ha sido tan lavada del cerebro por la propaganda del Estado que en algunos casos ya no hay nada que hacer. La cúpula de la AfD, eso me pareció muy interesante en las últimas semanas, se distancia fríamente de Trump y critica la actuación de Israel en Irán. ¿Es realmente un cambio de rumbo honesto o cree que es un cálculo estratégico para ganar las próximas elecciones como el único partido de la paz? Exactamente lo último, simplemente están respondiendo a ciertas corrientes dentro de la población. Se suben a eso para aprovechar esa resistencia, pero tampoco tienen un plan. Tampoco van a decidirse por medidas que realmente perjudiquen al complejo digital financiero. Bueno, por supuesto, en este momento la mayoría de la población mundial y también la mayoría aquí está absolutamente horrorizada por lo que está haciendo Israel. En este momento no se puede ganar una elección en Alemania si uno dice: estoy a favor, por ejemplo, de que se introduzca la pena de muerte para los palestinos o de que se bombardee el Líbano y que civiles sean asesinados de manera horrible. Ahí hay que desviarse un poco, pero eso es solo una desviación temporal. Eso se va a revertir rápidamente a lo contrario. O sea, eso es puro oportunismo político. Usted acaba de mencionar al colega Orbán. Él era considerado un poco como el principal representante de Trump aquí en Europa. Si este baluarte se derrumba así, ¿qué significa eso para la red global de los llamados patriotas? Bueno, eso significa que su fase ahora llega a su fin. Orbán ha llevado a cabo una política similar a la de Donald Trump. También se ha presentado como el gran salvador. Pero si vemos la economía en Hungría, que lleva 4 años estancada, también tienen problemas con la inflación, el desempleo y así sucesivamente. Nunca hubo una gran mejora, y la base ahora se ha despedido del señor Orbán. Y exactamente lo mismo estamos viendo ahora en Estados Unidos. La base se está despidiendo de Donald Trump. No sé quién vio las imágenes, pero cuando entró recientemente al evento de lucha libre con Marco Rubio, los aplausos para él fueron muy limitados. Ya no fue esa gran aparición ante un público completamente entusiasmado, pero lo que vemos es que este tipo de política ahora está siendo desenmascarada por la realidad y que estas personas prácticamente están siendo apartadas. Pero vendrán nuevos y supongo que los nuevos también aparecerán con grandes promesas, así que en Estados Unidos yo espero que J.D. Vance o Marco Rubio tomen el relevo. Y no estoy tan seguro de que mucha gente no vuelva a dejarse engañar por sus promesas. Los candidatos que acaba de mencionar son aún más belicistas que un Donald Trump. Si observa las reacciones de los últimos días y semanas, hubo muchos políticos de todo tipo en Estados Unidos, pero también en Alemania, que en parte estaban decepcionados de que Irán no explotara de manera crítica. Entonces, ¿cuál se supone que es la alternativa? La alternativa sería alejarse de este sistema y decir que tenemos que cambiar cosas fundamentales. Tenemos que decir, de hecho, tenemos que reformar la Constitución, tenemos que controlar los instrumentos de poder de nuestro tiempo, y esos son el dinero y los datos, de alguna manera tenemos que controlarlos, porque el dinero y los datos se han salido completamente de control y existen en cantidades enormes, en manos de muy pocas personas que solo tienen un interés, que es expandir y consolidar su propio poder. Controlar el dinero y los datos así de fácil es prácticamente imposible, porque los pocos actores que usted acaba de mencionar están en camino de convertirse en trillonarios, o sea, realmente sentirse como dioses. Ellos son más ricos que el 50% de todos los países allá afuera, si los sumas a todos. Tiene que pasar algo más que solo esperar obtener los datos. Estamos ante grandes conmociones sociales, probablemente estamos ante revoluciones a nivel mundial, y eso ya no se va a poder evitar. Vamos a experimentar cambios y reestructuraciones increíbles. Vamos a pasar por una época muy difícil, de hecho, ahora mismo estamos en una época muy difícil. Tenemos que atravesar un valle muy profundo.
Y o bien logramos juntos crear nuevas constituciones en las que el poder esté limitado, o seguimos por este camino en el que el poder termina en aún menos manos. Y todos nosotros terminamos, aún peor, siendo llevados a una prisión digital. Así que ya no hay otra alternativa más que reemplazar este sistema que realmente ha llegado a su fin por uno nuevo. Y algo muy importante es que también hay que despedirse de todas las ideas del pasado. Existe esa gran oposición entre economía de mercado y economía planificada. Muchos todavía glorifican la economía de mercado y dicen que la economía planificada es lo peor. Quizá deberíamos pensar en limitar de alguna manera la economía de mercado, en poner límites al poder en la Constitución y en sacar ciertos ámbitos de la sociedad de la economía de mercado. Por ejemplo, pienso en el sistema de salud, el cuidado de ancianos, la educación, y eso sería muy importante. Y también hay que pensar de otra manera sobre los alimentos, porque los alimentos y la economía de mercado no son compatibles. Si los alimentos siguen estando ligados a la economía de mercado como ahora, en algún momento tendremos un mundo donde se venda carne de laboratorio y se practique la agricultura vertical, así que ahí hay que intervenir de alguna manera. Estas intervenciones todavía se demonizan mucho en este momento. O sea, cualquiera que haya escuchado esto probablemente dirá, esas son ideas socialistas, es una tontería enorme. Por ejemplo, la función de la Revolución Rusa y la del Bloque del Este fue hacernos ver la economía planificada como algo malo. O sea, que todos pensemos que la economía planificada es terrible. La economía de burócratas también fue terrible, pero no se trata solo de la cuestión de economía planificada por un lado y economía de mercado por el otro. Quizá la solución esté en una combinación razonable de ambas bajo el control de la mayoría de la población. ¿Qué consejo concreto, señor Wolf, les da a las personas para que, a pesar de los tiempos turbulentos, no pierdan la razón y, sobre todo, no pierdan el ánimo? No cada vez que se use un superlativo en algún lugar, prender el celular de inmediato para ver qué está pasando, sino simplemente relajarse y decir, ¿sabes qué? Ayer vivimos una locura, anteayer también, y mañana también viviremos locuras. Volver a lo que realmente quieres en tu vida, una existencia pacífica junto a quienes realmente te importan y enfocarte en eso. Así que de vez en cuando sal a la naturaleza, pasa tiempo con tu familia, reúnete con amigos y disfruta con ellos. Quizá tampoco sea necesario tener siempre discusiones políticas, sino también conversar sobre cosas normales y cotidianas. Creo que así uno puede mantenerse bien centrado. De lo contrario, hay que decir que si uno pasa demasiado tiempo en esta esfera digital, también está siendo manipulado constantemente desde arriba. Y esas personas quieren que entremos en pánico y que ya no seamos capaces de llevar nuestra vida cotidiana normal como solíamos hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Wolf. Mis 14 días de descanso definitivamente me demostraron que la conexión con la naturaleza y con los seres queridos es simplemente indestructible. Siempre nos están metiendo en la cabeza que de alguna manera somos como una inteligencia digital, que somos como una inteligencia artificial que se puede programar, pero somos humanos, necesitamos estar conectados a la tierra, necesitamos el contacto, necesitamos la naturaleza. La naturaleza es nuestro mayor maestro. Y no depender tanto de estos dispositivos digitales, como usted lo describió correctamente, decir, no voy a involucrarme en el próximo conflicto, esa es mi decisión consciente. Tal vez en el siguiente conflicto después de ese vuelva a involucrarme. No tener una opinión también es una opinión. Al final de cuentas es un superpoder hoy en día porque uno está bombardeado todo el día con tantas noticias aterradoras. Uno anda por ahí con el sistema nervioso sobreestimulado, como un pollo asustado sin brújula moral, y simplemente presionar el botón de reinicio por un momento y desconectarse por completo, creo que es la mayor sanación que se le puede dar a las personas. No puedo estar más de acuerdo. Señor Wolf, es un gran honor hablar con usted. Le deseo lo mejor a usted y a su familia. Igualmente.